claro, como yo les avancé antes de la pausa, estamos iniciando este segmento de Quiero ser tu representante dentro de Síntesis, dándole la bienvenida a Nereida y a Tommy. ¿Cómo les va? Contentísimos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Un tema que me encanta y Yo sobre vengo todo, de hablar otro tema que me encanta, del fútbol, así que imagínense, ok. vengo entusiasmada. Muy bien, la adrenalina Pero está el tuyo bien. corre en las venas. Lo del fútbol es familiar, es hereditario, es geográfico. Sí, ya yo venía entusiasmada, así que me agarran en buen ánimo. Bueno, pues tú sabes que yo hoy tengo el gran privilegio, o todos aquí, pero yo en particular, de poder tener aquí con nosotros una persona que yo admiro, que sigo en las redes sociales, que no había tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero que para mí, siendo cibaeña, de la provincia Ay. Duarte, Ay. le tengo un agradecimiento, el agradecimiento que yo creo que todos los que vivimos unos casos ahí por San Francisco de Macorís, le tenemos y le tendremos siempre. Es una Sí, persona me- muy especial, es un abogado, un comunicador, y estamos hablando justa y específicamente del doctor José Martínez Opelman. Un orgullo para nosotros tenerlo aquí. ¿Cómo está usted, doctor? Muchas gracias por la invitación y gracias por las loas, aunque no eran necesarias. No, sabemos a veces que las personas hacen su tarea sin esperar flores. Yo creo que hay mucha gente que trabaja por pasión y no solo por la pasión, sino para que las cosas se cumplan y diciendo la verdad. Pero tenemos siempre que reconocer cuando la participación de alguien tiene un impacto importante en mucha toma de decisiones, incluso en hacer que las cosas sucedan. Y creo que para nosotros también es un honor tenerlo aquí y conocer ahora este nuevo desafío que tiene el licenciado Opelman en la palestra pública en esta ocasión. Yo quiero hacerte una primera pregunta. Como dominicano, tú como dominicano, hay muchas maneras de aportar a un país. Ya tú has cubierto diferentes cuotas de aporte a cosas importantes, sociales, jurídicas de República Dominicana. Y ahora decides embarcarte en esta propuesta, en este proyecto. ¿Por qué el camino de defensor del pueblo? Mira, primero que nada es un cargo público que no tiene vinculación con partidos políticos. Uno de los requerimientos de la ley 19-01 sobre defensor del pueblo es que el defensor del pueblo no puede pertenecer a los partidos políticos ni hacer actividades políticos partidarias. Partiendo de esa premisa y lo que reviste mi neutralidad y conociendo las mieles de haber servido de manera desinteresada en algunos casos y que han impactado a gran parte de la República Dominicana, entiendo que ese es el camino que yo debo seguir. Me gustó, me motivó y creo que a través de la Defensoría del Pueblo, una entidad preciosísima que tiene unas atribuciones de carácter legal que pueden llevar muchísimo beneficio a la ciudadanía si se aplican de conformidad con el mismo diseño del legislador constituyente y el mismo diseño del legislador del año 2001, creo que la Defensoría del Pueblo puede contribuir determinantemente al estado de bienestar social que debe garantizar el Estado en una república como la nuestra. Cuando nosotros escuchamos una institución que se llame Defensor del Pueblo, nosotros decimos, oye, pero ¿para qué están estas personas? ¿Están simplemente para dar una medicina? Porque a veces la posición como tal no nos queda muy clara. ¿Cuáles son esos grandes desafíos? Mire, por su nombre, la Defensoría del Pueblo se confunde en el imaginario del neófito, del que no tiene el conocimiento específico de las atribuciones dadas por la ley al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo tiene la delicada y muy simple labor, porque su diseño es breve, de fungir como salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la República Dominicana en el único caso en que sean vulnerados por las entidades del gobierno o sus incumbentes, es decir,
El defensor del pueblo no tiene más atribuciones que no sean esas. Sus funciones van delimitadas a ejecutorias públicas que pudieran vulnerar derechos fundamentales. Es por eso que parte de mi idea sobre la Defensoría del Pueblo es tratar de enlazar relaciones con las entidades públicas que tienen mayor impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos para, con colaboraciones previas, verificar las ejecutorias y políticas públicas para que las mismas, a la hora de ser aplicadas, ya hayan pasado un sedazo de verificación de si no vulnerarán derechos fundamentales, como una forma de aplicar preventivamente las atribuciones del defensor del pueblo y de esa manera no afectar en ninguna manera la gobernabilidad del Estado en la República Dominicana. Y para una manera más fácil, más llana, de que la gente nos entienda, ¿cuándo una persona representante del pueblo se puede presentar a la Defensoría y por qué? Deme un ejemplo sencillo. Le ha sido quitada una propiedad de manera arbitraria por parte del Estado, ha sufrido una desaparición familiar de manos de la policía y una cantidad innumerable de casos que van desde los más simples hasta un intercambio de disparos. El defensor del pueblo solamente interviene cuando hay derechos fundamentales de por medio. No está para resolver cuestiones del día a día de la vida de los ciudadanos de la República Dominicana, sobre todo porque... No es cuando un vecino pone la música fuerte. No, para nada. Sí, ¿no? Porque también... Sobre todo porque la misma ley limita... una receta para una medicina. Tampoco. Pero llegaría tan amplio a yo como ciudadano que siento que como sociedad no se está aplicando lo que la ley dice a nivel de educación, a nivel jurídico, yo pudiera acudir al defensor del pueblo y plantear, mira, en mi pueblo se aprobó una inversión para educación de tanto y no se ha implementado por parte del gobierno, ¿qué hago? ¿Llegaría hasta ahí? Mira, la Defensoría del Pueblo actual tiene como política, que yo entiendo correcta, no declinar ninguno de los procesos, sino en el caso de que no tenga competencias de atribución por la ley, pues fungir como un órgano de orientación a los ciudadanos y enviarles a los lugares donde pueden resolver sus conflictos. El defensor del pueblo tiene una limitante en la ley 19-01, que es que donde no exista jurisdicción para resolver los conflictos que se presentan ante el defensor del pueblo tiene competencia. Es decir, si hay una jurisdicción que ya puede resolver lo que usted plantea, no tendría competencia el defensor del pueblo, que tampoco es un órgano deliberativo, ni tiene carácter vinculante para los poderes del pueblo, solamente es un extra de esos tres poderes del Estado que funge como denunciante para resolver cuestiones que afecten derechos fundamentales. No tiene un poder de decisión sobre las otras autoridades del Estado dominicano. Usted se propuso como candidato. ¿Cómo es la elección del defensor del pueblo? ¿Cómo se elige el representante? El defensor del pueblo se elige a través de evaluaciones hechas por la Cámara de Diputados, quien somete una recomendación al Pleno de la Cámara. Una terna, digamos. Una recomendación de 3 candidatos. Okay. La Cámara es libre de elegir los 3 candidatos que entienda, elige esos 3 candidatos y los manda entonces al Senado de la República, quien de esos 3 elegirá uno que será el defensor del pueblo. ¿Hay un perfil en específico para ser candidato? Hay un diseño legal, hay un mandato en la ley de las condiciones que debe poseer el defensor del pueblo. Por ejemplo. Amplio conocimiento de la administración pública, uno de ellos mayor de edad, sin haber sido condenado a penas aflictivas infamantes. Con ese proceso que tú describiste ahora de elección para ese cargo o para esa, digamos, figura dentro del sistema, ¿cómo se puede garantizar que no haya esa connotación política si son los diputados y senadores que están aprobando la posición? Todo órgano de poder del Estado nace de los poderes políticos. Pensar que eso no es así sería un acto de inmadurez. En todos los países los diseños de elección, al menos que no sean por voto directo popular, que también entonces incluye la política común del día a día, nacen de los poderes políticos. Eso no creo que
eso no creo que sea una piedra en el camino. Simplemente esperar que los legisladores tengan la madurez mental suficiente para entender que la ley manda a que el perfil no sea de carácter político y que una persona con neutralidad suficiente es la que va a ejecutar el mandato del legislador en esa posición. ¿Y cuándo se va a presentar la terna? La comisión, creo que, según informaciones que se manejan, dará una prórroga para que se presenten más candidatos. Pero hay muchos ya. Sustentado eso, O sea, creo que yo hay estoy como muy- 25. Sí, 25 candidatos más o menos. Sustentado eso, algunos inconvenientes que se presentaron en los alrededores del poder legislativo durante las últimas semanas. ¿Desde cuándo existe el cargo, la posición de defensor del pueblo? ¿Desde qué año? En la República Dominicana, el Defensor del Pueblo fue un proyecto de la FINJUS que fue aprobado en el gobierno del presidente Hipólito Mejía mediante la ley 19-01. No es hasta el año 2010 cuando, aún sin haber elegido el primer Defensor del Pueblo, se constitucionaliza, o sea, se pone en la Constitución en los artículos 190 y 191, y es hasta el 2013 cuando se elige por primera vez un Defensor del Pueblo, que es la doctora Zoila Martínez Guante. Ha sido Que un tema... hasta ahora ha sido la única, única. representante La única de defensora del de pueblo. la Defensoría del Pueblo. Y cuando tan pronto se elige esa persona para el cargo, ¿qué tiempo puede durar en el... Bueno, la ley establece que el Defensor del Pueblo es electo por un periodo de 6 años, 6 años? pudiendo repostularse a esa posición durante otro periodo más. Establece también algunas prohibiciones de no postularse a cargos electivos a los 4 años de salida posteriores a la designación. Pudiéramos decir, o cabe dentro de la figura del defensor del pueblo, que hasta cierto punto sea un vocero de casos, porque sabemos que su carrera de licenciado, en muchas ocasiones usted ha servido como vocero de algunas injusticias que ha visto identificadas aquí en el país, y que a través de su voz y los diferentes canales de comunicación que usted tiene y que tiene acceso, han podido resolverse algunos de esos casos. ¿Usted entiende que su figura suma en ese sentido mucho y lo seguiría haciendo ya si es electo a ese cargo? Mire, la forma de ejecutoria del Defensor del Pueblo, como no tiene forma de decisión jurisdiccional más que las amonestaciones establecidas en la ley, el Defensor del Pueblo es un ente disuasor. Trata de disuadir a la ejecución de política pública que vulnera derechos fundamentales. Con su neutralidad trata de conciliar la ejecutoria pública, y si no lo logra, entonces pudiera llevar esos reclamos a los medios de comunicación como establece la ley. Esa es el diseño legal del Defensor del Pueblo hasta el momento en la República Dominicana, y sí, creo que parte del perfil que debe tener el Defensor del Pueblo es tener esa neutralidad suficiente y esa vehemencia suficiente para resolver los asuntos, que funja como disuador de aquel que ha tomado una política pública que vulnera derechos fundamentales. Y hasta cierto punto, licenciado, a eso que usted dice yo le agrego valentía, porque tener la valentía para poder hablar y decir esto no está funcionando, estos organismos no están haciendo lo correcto, no han tomado tal vez esta situación en serio, requiere de mucha valentía, justamente cuando en República Dominicana estamos viviendo un momento un poquito difícil, porque yo creo que todos los organismos del Estado están siendo cuestionados. O sea, estamos mirando algunos casos muy difíciles y tristes en el sistema judicial, en el mismo sistema político. O sea, tener la valentía para confrontar. Bueno, usted hablaba de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores o los senadores que tienen parte de la decisión de esta posición, enfrentarse hasta cierto punto y ser neutro ante ellos se requiere de mucha valentía. ¿Usted cree que nosotros aquí en República Dominicana, y a través de la posición, si usted es electo, va a continuar con ese mismo deseo de hacer que las cosas sean más transparentes y de que realmente el sistema sea justo para todos los dominicanos? Mire, yo soy consciente que
en un Estado social, democrático y de derechos, para garantizar la gobernabilidad, la confrontación debe ser la última de las herramientas. Es por ese motivo que dentro de mi visión de la Defensoría del Pueblo y para salvaguardar eso, en la parte de la conciliación previa de las ejecutorias es vital. Creo que el Estado Dominicano, al igual que en muchos otros países, ha entrado en un proceso de descrédito por el mismo auge de la era de la comunicación. Ahora todos tenemos acceso a comentar, criticar y opinar, aún sin ser expertos en lo que estamos opinando o hablando a través de los medios de comunicación informales. Eso no quiere decir que la ciudadanía tenga que perder las esperanzas en sus autoridades. Creo que llegar hasta ese punto nos haría muy mal. Si bien es cierto, las personas tienen el derecho fundamental de expresarse libremente sin ningún tipo de censura previa, también es cierto que nosotros como ciudadanos responsables de la creación de opinión pública tenemos que dar el voto de confianza a las autoridades quienes son, que en el diseño estatal se le ha delegado el poder público para hacer lo que hacen. Y estoy consciente que en este proceso, al igual que en otros procesos de estos últimos años, el Estado tratará de elegir buenos perfiles para el cargo de defensor del pueblo. No me queda la menor duda de eso. Estamos acostumbrados a ver en las posiciones políticas tradicionales cómo los candidatos, para utilizar una palabra trillada, se campañean dentro del proceso. ¿Cómo el defensor del pueblo realiza ese trabajo además de inscribirse como candidato o precandidato? ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Se hace un plan de relaciones públicas? ¿Hay conversaciones? ¿Hay reuniones? ¿Hay organizaciones sin fines de lucro que dan endoso? ¿Cómo funciona eso? Mira, yo soy de las personas que decide fluir. Yo hago mi plan, lo voy ejecutando como vaya pasando. No se puede esquematizar tanto en la vida, por lo menos desde mi óptica así lo veo, y mucho menos en estos procesos donde la decisión está dada a otras personas en las cuales nosotros no tenemos ningún tipo de control y en la cual la palabra del generador de opinión pública como ustedes o la del ciudadano común no tiene ninguna validez. Aquí lo único que importa es la ponderación que harán los legisladores sobre los perfiles que se le presenten. Así que no hay manera de hacer campaña. No hay una campaña previamente diseñada que no sea a no ser que sea con los mismos legisladores, que ya sería un poquito como falta de ética, ¿no? Así es. Bueno, ¿a usted no le da miedo, el licenciado, tal vez que la gente diga, óyeme, pero vamos a asumir que usted ha sido electo por la posición, mucha gente lo conoce, ha hecho un buen trabajo con su nombre? O sea, creo que de las figuras que están en la terna, me parece que 3 son figuras que más o menos son conocidas, pudiéramos decir en mayor porcentaje que los demás. ¿A usted no le da miedo que lo que usted ha logrado hasta ahora, que ha sido desde la parte privada, desde usted mismo, de repente sea empañado por ocupar una posición que de repente porque la gente nunca está conforme, y sobre todo cuando se trata de posiciones que, aunque no son directamente políticas, pero no dejan de ser políticas, pierda como ese carisma y ese cariño que pueda tener, ahora, que usted tiene y que goza ahora mismo con el pueblo ocupando una posición desde el Estado Dominicano? Mire, yo siempre digo que el que no esté dispuesto a sacrificar algo, que no vaya al Estado a servir. Es imposible satisfacer las necesidades de todos, eso es una utopía. El día que el Estado diga que ha resuelto todas sus necesidades, creo que ese día terminará en la República Dominicana, ese día no llegará nunca. Siempre hay necesidades que se van generando sobre la marcha. Desde mi óptica sé que es un sacrificio, no solamente desde ese punto de vista de la popularidad que pudiera presentar el nombre de José Martínez Opelman, sino también desde el punto de vista económico. Es un sacrificio bastante grande para mí, por ejemplo, que tendré que colgar mi toga durante 6 años. Eso es lo que yo le iba a preguntar. Usted, bueno, es mi mayor dolor. A través de las redes sociales, que digamos que es, y de los noticieros y demás, usted se ha hecho famoso
porque ha estado al frente de casos que realmente han sacudido la sociedad dominicana. Y siendo defensor del pueblo, en el supuesto caso de que así lo sea, no va a poder llevar a cabo, no va a poder subir estrados, digamos. Podré subir estados representando la sociedad, no así a los particulares. Okay. El defensor del pueblo tiene atribuciones de carácter legal que le permiten llevar ciertos procesos no la va a colgar en el caso tanto. de que sea necesario. La va a colgar un chin nada más. Pero casi un 99.9%. La figura de defensor del pueblo, en esta primera fase, vamos a llamarle así, y según tu visión, ¿tiene un tema de fondo o de forma? ¿A qué me refiero? ¿Tú entiendes que debe mantenerse con las atribuciones que tienen o debería tener otras? Yo tengo una visión de la Defensoría del Pueblo en 3 pilares principales, aunque hay un cuarto. Yo soy de opinión que a través de la teoría de la comunicación y de la información podemos llevar remotamente los servicios del Defensor del Pueblo a cada uno de los ciudadanos de la República Dominicana, como una forma de dar continuidad a esa política de apertura total del Defensor del Pueblo. De igual manera, soy consciente que el Defensor del Pueblo debe ir concentrando sus atribuciones más vitales en enseñar a la ciudadanía sobre las funciones reales del Defensor del Pueblo. Eso a través de acuerdos con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior para llevar educación en derechos fundamentales sobre las ejecutorias reales del Defensor del Pueblo a los adolescentes y preadolescentes de manera directa, como una forma de cumplir con ese mandato legal de la educación en derechos fundamentales del Defensor del Pueblo. Y en un tercer plano, soy consciente que el Defensor del Pueblo tiene que ver en esta nueva etapa directamente con las desapariciones policiales, los intercambios de disparos y ese tipo de políticas de persecución de la criminalidad que debieron quedarse en el siglo XIX y en el siglo XX y no formar parte del siglo XXI. También el Defensor del Pueblo, desde mi óptica, pudiera contribuir grandemente a los planes que ya tiene diseñado el Ministerio Público sobre la humanización del sistema carcelario en la República Dominicana. Y esos son prácticamente los pilares que tenemos previamente identificados sobre el Defensor del Pueblo. Doña Zoila, la actual defensora del pueblo, digamos que abrió una trocha. Así es. Abrió una trocha que no fue fácil, porque en un principio, y recordamos sus quejas de que no tenía dónde a doña Zoila le entregaron un folder con 3 hojas y le dijeron: usted es el defensor del pueblo, arranque. Exacto, entonces que no tenía oficina, que no tenía dónde poder poner a trabajar a su personal, que luego tenía una que le era demasiado pequeña. Escuchamos y recuerdo todas esas quejas. Digamos que si bien ese camino no está asfaltado todavía, es un camino vecinal. ¿Usted piensa hacer una carretera con ese camino de defensor del pueblo que abrió doña Zoila La Trocha? Sí, pero sin petróleo, sostenible, con una visión moderna. Bueno. Creo que el trabajo de doña Zoila es loable. Para mí, desde aquí, mis mayores respetos para ella. Es una gran defensora del pueblo. Ha creado una institución que ya es reconocida de manera internacional. Funciona con los mejores cánones de la administración pública dominicana. Está bien evaluada y ha manejado los fondos del Defensor del Pueblo con mucha pulcritud. Para ella, muchísimas gracias, y de verdad, sin ella no estuviéramos hablando de este tema hoy en día aquí. Eso es verdad. ¿Y qué presupuesto asignado tiene el Defensor del Pueblo? Tiene un presupuesto bajo, pero con una buena administración y con una visión de hacer mucho con poco, creo que puede ser suficiente para que esa entidad resalte en el diseño general del Estado Dominicano. Tiene un presupuesto anual de 165 millones de pesos, y eso para cubrir las necesidades del país completo. Que relativamente es poco para todo lo que tiene que ver con las funciones, porque usted, por ejemplo, hablaba
de lo que es su visión, trabajar de la mano, de hecho, ya con algunos organismos de aquí del país, haciendo que las cosas sucedan. Usted, doctor, es experto, vamos a decir, en leyes. Usted hablaba del sistema carcelario de República Dominicana. O sea, específicamente, desde su óptica, ¿cómo usted va a contribuir o ayudaría a contribuir al Ministerio Público con este sistema carcelario que tenemos actualmente? Bueno, tratando de garantizar el derecho fundamental de la dignidad de los seres humanos es el primer pilar. Obviamente las cosas no pasan de un día para otro, nadie puede sacar una vara mágica y cambiar una realidad social. Es por eso que decía que el Defensor del Pueblo puede contribuir grandemente a ese plan que tiene el Ministerio Público de humanización del sistema penitenciario. Es una contribución. Defensor del Pueblo no puede en ninguna manera interferir de manera directa en esos procesos. Pero sé que la dignificación de las cárceles es un tema pendiente de la República Dominicana. Y es un derecho. Y es un derecho fundamental que tiene que ser Claro. garantizado por el Dignificación, Estado. y le hago la pregunta también, porque es una preocupación general para todos los dominicanos, ver que cuando los jóvenes, y lo hemos visto, lo vemos a diario, son apresados, salen de la cárcel, pero salen de la cárcel a delinquir, o sea, estuvo preso pero encerrado, y muchas veces dicen o especulan, porque no tengo conocimiento sobre eso, de que vienen con mañas nuevas, o sea, ya son más expertos en cómo cometer nuevamente fechorías. Entendemos que un sistema carcelario en República Dominicana debe de ser para que estas personas, que ese tiempo, que estos jóvenes o estas personas que han sido privadas de la libertad, vuelvan a la sociedad siendo mejores seres humanos. O sea, eso es parte del plan. Mire, el diseño de la pena constitucional en la República Dominicana es exactamente eso. Es la reinserción social de la persona que ha sido condenada por una infracción penal. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Debe ser una decisión del Estado completo, influir para que los precintos carcelarios puedan lograr ese objetivo idóneo de reinsertar socialmente a los condenados. Creo que sin duda alguna eso es una tarea pendiente y que hay que contribuir día a día para que se materialice. Que no es fácil, iba a ser una tarea de bastante tiempo. Así es. Ya nos estamos literalmente quedando sin tiempo, porque bueno, la entrevista como que fluyó tan fácil y tan amena que se nos fue muy rápidamente el tiempo. Pero tenemos la posibilidad de que usted le diga al país por qué usted considera que puede llegar a ser el defensor del pueblo. Y tiene esa cámara para decírselo directamente. Eso es una pregunta para la cual no estaba preparada. Pero sin duda alguna poseo los conocimientos suficientes para diseñar la función del defensor del pueblo. Para mí es difícil hablar de mis propias características. Mis hechos están ahí. Basta con que el Estado tenga el deseo de llevar la neutralidad a una posición de tanta responsabilidad como el defensor del pueblo. La suerte está echada, se dice por ahí. Exactamente. Y ya, bueno, se decía que el 1 de julio era el deadline, pero creo que el plazo se ha hecho un plazo un poquito más largo, pero ojalá y no sea dentro de mucho. ¿Cuándo termina el periodo de doña Zoila? Ya culminó. Okay. Ahora solamente se espera la nueva designación. Bueno, toda la suerte del mundo, y también nosotros como sociedad necesitamos suerte para que se pueda elegir a un representante, sí, a un defensor del pueblo con buenas características y con buenas Lo necesitamos, o sea, yo creo que lo necesitamos, y ojalá que esto sea considerado. Muchísimas gracias doctor Martínez Opelman, por haber estado con nosotros. Y bueno, esperemos, en el supuesto caso de que usted sea el defensor del pueblo, que nos honre también con su visita. Sin duda alguna. Y demos la buena nueva, ya no como aspirante, sino ya con el cargo como tal. Ojalá que sea así. Tommy.
Muchísimas gracias. Hasta la semana próxima. Hábleme de Remarcable. Remarcable viene, tenemos el tema del negocio de la influencia, donde vamos a conversar con una influencer importante femenina de República Dominicana y vamos a entender... un candidato a diputado. No. Tenemos el segmento de marketing político, donde tratamos las estrategias de los candidatos y del equipo de trabajo de los candidatos en la campaña política. Pero vamos a hablar ahora con un influencer que nos va a contar cómo llegó a las redes sociales y cómo las redes sociales han provocado que tenga otros negocios en lo que llamamos el mundo real también. Que es importante. Muy bien, exacto. Así El que, mundo a ver, real. Remarcable, ¿verdad? Por supuesto. ¿A qué hora? 6 de la tarde por Carivisión. Hoy mismo. Y después, por supuesto, lo ven en el canal de YouTube si no tienen tiempo, como hacemos nosotros. Nereida, muchísimas gracias. Gracias, Marce. Siempre un placer estar aquí en Síntesis. Quiero ser tu representante. Ya ustedes saben, les invito a ver nuestra repetición esta noche y durante el fin de semana, Síntesis con Michelle Hasim. En lo que a mí respecta, nos vemos el lunes bien tempranito aquí, abriendo las puertas de Síntesis. Feliz fin de semana.